Hace más de un siglo apareció el primer neumático para coche. Hoy en día equipa la mayoría de los vehículos, desde bicicletas hasta enormes camiones de ingeniería civil. Su utilización requiere un mantenimiento simple, pero esencial en términos de duración, comportamiento y sobre todo de seguridad. Bajo una apariencia sencilla, el neumático esconde un producto complejo, compuesto por una infinidad de materiales. Objeto de una investigación constante, su optimización requiere sofisticadas tecnologías. Un neumático está compuesto por diferentes partes, cada una con funciones específicas. Los neumáticos tubeless no poseen cámara de aire. Esta se sustituye por una fina capa de goma pegada al interior del neumático. En esta zona, el talón del neumático asegura la unión con la llanta. Apoyado en la llanta por la presión de inflado y por la sujeción del aro, asegura la velocidad y la transmisión de las aceleraciones y frenadas del vehículo. Los aros están constituidos por cables metálicos inextensibles. Hacen posible la fijación del neumático a la rueda. La lona carcasa está formada por hilos textiles o metálicos y está enganchada a los aros. Se concibe en función de cada tipo y dimensión de neumático. La cima del neumático está constituida por lonas de cables revestidos de goma. Estas lonas forman una cintura resistente a las deformaciones provocadas por la velocidad y protegen la parte superior de la carcasa. Los flancos conectan la banda de rodamiento con los talones. Son los que absorben las deformaciones del neumático. En ellos figuran todos los marcajes. La banda de rodamiento está en contacto con el suelo y por eso debe resistir al desgaste. Su dibujo de escultura proporciona adherencia y permite la tracción en diversas circunstancias: nieve, frío, agua. El neumático es un ensamblaje complejo de muchos componentes y de una gran cantidad de materias primas. La composición de la goma varía en un mismo neumático. Cada mezcla de goma es elegida cuidadosamente para responder a las exigencias en cuanto a flexibilidad, resistencia, adherencia. También se utiliza una gran cantidad de cables metálicos y sintéticos. La fabricación se efectúa sobre el tambor, un cilindro rotativo con una parte central flexible que permite aproximar los extremos. Luego veremos por qué. El primer elemento aplicado sobre él es una lámina de caucho sintético impermeable al aire. Esta capa reemplaza la cámara de aire en los neumáticos actuales. En la etapa siguiente se añade una lona de cables textiles colocados entre dos capas de goma. Esta red de cables forma una armadura radial alrededor del neumático. Es la carcasa radial. Apoyados en bandas de goma perfilada se colocan dos aros de cables metálicos de alta resistencia que mantendrán con firmeza el neumático sobre la llanta. La lona carcasa envuelve los aros para asegurar que quedan perfectamente sujetos. Con la misma precisión se añaden otros elementos. Los flancos, de goma flexible y robusta a la vez, protegerán el neumático de daños laterales. Se da entonces forma al neumático inflando la parte central del tambor. Se colocan dos lonas en la parte superior del neumático. Están constituidas por hilos metálicos dispuestos oblicuamente, formando triángulos con la lona carcasa para limitar las deformaciones del neumático. Finalmente, se coloca la banda de rodamiento, la parte del neumático en contacto con el suelo. El neumático crudo se introduce en un molde de cocción que lleva todos los futuros marcajes y dibujos. Una membrana, llena de agua caliente a presión, empuja la goma todavía maleable hasta el fondo de la escultura grabada en el molde. Gracias al calor del agua y del vapor que circulan por el molde, comienza la cocción.
La subida de temperatura provoca la vulcanización del caucho. El azufre incorporado a las mezclas de gomas forma uniones entre las cadenas de polímeros. Así el caucho pasa del estado plástico al estado elástico. Al salir del molde, el neumático adquiere su forma y sus propiedades definitivas. El único punto de contacto entre el vehículo y el suelo debe asegurar funciones que son complementarias: soportar, rodar, guiar, transmitir, responder, amortiguar, durar. Para nuestra seguridad y nuestro confort, tiene que estar en contacto con tipos de suelo muy variados y a veces en condiciones muy extremas. Según su categoría, un neumático puede soportar de 40 a 270 veces su propio peso. A lo largo de su vida puede sufrir entre 20 y 200 millones de deformaciones. Resistir a variaciones de temperatura de menos de 50 a más 50 grados y soportar choques intensos, voluntarios o no. Para guiar en curva, acelerar o frenar, para responder a todas las exigencias de la conducción, de la carretera y del medio ambiente, el neumático debe transmitir esfuerzos longitudinales y transversales que pueden ser iguales a su propia carga. Todo esto con una superficie de contacto con el suelo equivalente a la de una mano para un neumático de turismo y de 2 manos para un neumático de camión. Hoy en día, un neumático de camión puede recorrer 300.000 kilómetros antes de ser recauchutado, mientras que en los años 50 solo duraba 75.000 kilómetros. El neumático debe contribuir al confort de los ocupantes del vehículo. Confort de conducción, respondiendo fielmente a las órdenes del conductor, transmitiéndole las sensaciones de conducción. Confort físico como elemento de la suspensión, atenuando las irregularidades del suelo. Confort acústico, siendo lo más silencioso posible. En conclusión, bajo una apariencia familiar, redonda y negra, el neumático debe responder a todas esas exigencias.